Mi nombre es Dr. Miguel Herrera, y soy pediatra. Hice un juramento para salvar vidas, un juramento que recité con el corazón lleno de fuego. Pero mi hospital, el Hospital General de México, tiene sus propias reglas. Reglas frías, escritas en hojas de presupuesto y directivas ministeriales. Mi paciente, Mateo, un niño de 8 años de Nesa, se estaba muriendo. Se me apagaba en las manos. La única medicina que podía salvarlo, un nuevo fármaco de inmunoterapia, estaba a 200 metros de su cama, bajo llave en la farmacia de alta especialidad, reservada para pacientes con seguro privado, para gente con apellidos que pesan. Yo supliqué. Rogué. Llené formas hasta que mis manos se acalambraron. Envié correos que nunca fueron respondidos. La respuesta siempre fue la misma. Un eco en los pasillos de mármol de la administración. Imposible. Esa noche, mientras Mateo luchaba por cada bocanada de aire, mientras sus padres rezaban a una Virgen de Guadalupe que parecía tan sorda como nuestro director, entendí la verdad. El juramento que hice y las reglas del hospital no podían coexistir. Para ser el médico que juré ser, tuve que convertirme en algo que nunca imaginé. Para salvar a Mateo, tuve que cometer un crimen. El pabellón de pediatría del Hospital General es mi hogar. Y es un hogar caótico. Es un lugar que huele a una mezcla imposible de cloro, fórmula láctea y miedo. Aquí, las máquinas de signos vitales son más viejas que los residentes, y a menudo tenemos que robar bombas de infusión de otros pisos. Pero es nuestro campo de batalla, y aquí somos guerreros. Los niños me llaman Dr. Mike. Descubrí hace años que un estetoscopio de colores y un par de calcetines ridículos de superhéroes pueden calmar a un niño más rápido que cualquier sedante. Mi trabajo no es solo curar cuerpos, es mantener la esperanza viva en un lugar donde la desesperanza es el aire que se respira. Hago malabares con recursos limitados, con la frustración de un sistema que siempre nos da menos de lo que necesitamos. Pero lo hago con una sonrisa. O al menos, lo hacía. Todo cambió con Mateo. Mateo no era solo un paciente más. Era Mateo. Un chiquillo de 8 años de Nezahualcóyotl, con los ojos más brillantes que he visto, y una pasión por el fútbol que rayaba en lo religioso. Su equipo eran los Pumas. Tenía una playera gastada, casi gris por tantas lavadas, que usaba debajo de su bata de hospital. Había llegado a nosotros 6 meses atrás con una leucemia linfoblástica aguda. Lo golpeamos con todo lo que teníamos, el protocolo estándar, la quimioterapia que es como lanzar una bomba atómica para matar una cucaracha. Y por un tiempo, funcionó. Tuvimos una remisión. Recuerdo el día que le dimos la noticia. Sus padres, el señor y la señora Torres, 2 personas maravillosas que venden esquites y elotes en un puesto cerca del metro, lloraron de gratitud. Me abrazaron con tanta fuerza que casi me rompen una costilla. Me llamaron Ángel, y yo, en mi estupidez, en mi idealismo, les creí. La recaída fue brutal, rápida, inesperada. La leucemia volvió, y esta vez, volvió con dientes. Las células blásticas en su médula ósea se habían disparado. La quimio estándar ya no era una opción. La conversación en el pequeño consultorio sin ventanas fue la peor de mi carrera. Los padres de Mateo me miraban, sus rostros curtidos por el sol y el trabajo, ahora desmoronados por un miedo que yo conocía demasiado bien. Doctorcito, me dijo la señora Torres, su voz apenas un susurro. ¿Qué vamos a hacer? Usted nos lo salvó una vez. Sentí el peso de esa fe como una montaña sobre mis hombros. Yo no era un ángel. Era solo un tipo con una bata que se estaba quedando sin opciones. Vamos a luchar, le dije, tratando de que mi voz sonara más segura de lo que me sentía. Hay algo nuevo. Pasé las siguientes 48 horas sin dormir. Me sumergí en cada artículo de investigación, en cada journal médico. Llamé a oncólogos en Houston, en Alemania. Y entonces lo encontré. Una luz en la oscuridad. Un nuevo tipo de inmunoterapia. Un inhibidor de puntos de control diseñado específicamente para su tipo de leucemia refractaria. Un medicamento con un nombre ridículamente complicado, pero con una tasa de éxito asombrosa. No era una cura milagrosa, pero era una oportunidad. Una oportunidad real. Corrí de regreso con los Torres, mi corazón latiendo con una esperanza renovada. «¡Lo tengo!», les dije, mostrándoles las impresiones de los estudios como si fueran un mapa del tesoro. Se llama... no importa el nombre.
Es una terapia que le enseña al propio cuerpo de Mateo a encontrar y matar el cáncer. Es brillante. La señora Torres se persignó. El señor Torres me agarró el brazo. ¿Y se puede, doctor? ¿Lo tenemos aquí? Y ahí, cometí el pecado capital de un médico en un hospital público. Hice una promesa que no sabía si podía cumplir. No se preocupen, les dije, hinchado de optimismo. Yo me encargo. Moveré cielo, mar y tierra. Pero conseguiré esa medicina para Mateo. Mover el cielo y el mar habría sido más fácil. Mi primera parada fue la dirección administrativa. El señor Mendoza me recibió en su oficina en el último piso. Un mundo diferente al mío. Aquí, el aire acondicionado funcionaba. El suelo era de mármol pulido, y el único ruido era el tecleo suave de su computadora. Mendoza era un hombre gris, con un traje gris y un alma gris. Escuchó mi petición apasionada, mis datos, mis estadísticas, sin que una sola arruga de emoción alterara su rostro. Cuando terminé, él suspiró, como si yo fuera un niño ingenuo pidiendo un juguete caro. Doctor Herrera, dijo, juntando las yemas de sus dedos. Entiendo su pasión, de verdad. Pero usted sabe que este medicamento no está, ni remotamente, en el cuadro básico del hospital. Lo sé, licenciado, pero esto es una emergencia. Es la única opción del niño. Podemos hacer una solicitud de excepción. Mendoza sonrió, una sonrisa sin alegría. Doctor, ¿sabe cuánto cuesta una sola dosis de ese medicamento? Cuesta más que todo el presupuesto de antibióticos de su pabellón. Para 6 meses. Me quedé helado. Escuche, doctor Mike. Usó mi apodo. Un intento patético de camaradería que me revolvió el estómago. Yo también tengo un corazón. Pero tengo un presupuesto. Tengo que tomar decisiones difíciles. No puedo sacrificar los recursos de 100 niños, que sí podemos salvar con lo que tenemos, por un tratamiento experimental y carísimo para uno solo. No es experimental, grité, golpeando su escritorio. Está aprobado. Salva vidas. Salva vidas que pueden pagarlo, respondió él, su voz ahora tan fría como el mármol del suelo. La solicitud es denegada. Es imposible. Lo siento. Salí de esa oficina sintiendo que me habían vaciado por dentro. La palabra imposible rebotaba en mi cráneo. Imposible. Una palabra que no debería existir en un hospital. Regresé al pabellón de pediatría. El caos habitual me recibió. El llanto de un bebé con bronquiolitis. El olor a comida de hospital. El pitido de una bomba de infusión que había aprendido a ignorar. Caminé hacia el cuarto de Mateo. A través del cristal de la puerta lo vi. Estaba despierto, débil, pero despierto. Sostenía su viejo balón de los Pumas, pasándoselo de una mano a otra, sin fuerzas para lanzarlo. Sus padres estaban a su lado, rezando un rosario. Cuando me vieron, sus rostros se iluminaron con esa fe absoluta, esa esperanza que yo mismo les había dado. Me sonrieron. Me saludaron con la mano. No pude entrar. No pude enfrentarlos. No pude decirles que el ángel en el que confiaban era un fraude. Que la medicina que les prometí no llegaría porque costaba más de lo que el sistema pensaba que valía la vida de su hijo. Me di la vuelta. Corrí al cuarto de suministros, un armario diminuto que olía a gasas y alcohol, y cerré la puerta. Apoyé la frente contra el metal frío de un estante, y por primera vez en mi carrera, el doctor Mike, el idealista, el guerrero, se rompió. Lloré. Lloré de rabia, de impotencia. Lloré porque el muro de papel, el muro de la burocracia, era más fuerte que mi juramento. El sistema me había vencido, y Mateo iba a morir por ello. La desesperación es un ácido. No te quema de golpe. Te disuelve lentamente, desde adentro, hasta que un día te miras al espejo y no reconoces la cáscara vacía que te devuelve la mirada. Los días que siguieron a mi reunión con Mendoza fueron un descenso a ese infierno personal. Tuve que volver al cuarto de Mateo. Tuve que enfrentar la fe inquebrantable en los ojos de sus padres. No pude decirles la verdad. No pude decirles, su hijo va a morir porque es pobre. ¿Qué clase de monstruo dice eso? Así que mentí. Me convertí en un político, en un burócrata más. Estamos trabajando en ello, dije, forzando una sonrisa que se sentía como una mueca. Es un medicamento muy especial, y la aprobación es complicada. Hay papeleo. La señora Torres asintió, satisfecha con mi respuesta. Sabemos que usted puede, doctor Mike. Confiamos en usted. Esa confianza fue un golpe en el estómago.
Salí de la habitación sintiéndome sucio. Papeleo. Había reducido la sentencia de muerte de su hijo a un trámite administrativo. Y mientras yo mentía, Mateo se apagaba. El niño brillante que amaba a los Pumas desapareció. En su lugar, había un pequeño bulto en la cama 304, encogido por el dolor. La fiebre se convirtió en su compañera constante, un fuego lento que lo consumía. Dejó de comer. Las sesiones de quimioterapia paliativa, que sabíamos eran inútiles, lo dejaban vomitando y temblando. Su piel, antes morena y llena de sol de Nesa, adquirió un tono grisáceo, casi translúcido. Yo empecé a evitar su habitación. Hacía mis rondas más rápido en ese pasillo. Delegaba sus revisiones a los residentes. ¿Cómo podía verlo? ¿Cómo podía sostener su manita caliente y febril sabiendo que me había rendido? Mi disfraz de Dr. Mike, con los calcetines de colores y la sonrisa fácil, se sentía grotesco, una burla. Pero el idealista en mí, aunque moribundo, se negaba a morir. No podía aceptar el imposible de Mendoza. Tenía que haber otra manera. Así que me convertí en un burócrata. Pasé noches en vela, no estudiando historiales médicos, sino llenando solicitudes. Escribí cartas apasionadas a cada fundación contra el cáncer en el país. Fundación Venceremos. Luz de vida. Por los niños de México. Las respuestas, cuando llegaban, eran ecos de la misma canción triste. Doctor, su caso es conmovedor, pero el proceso de aprobación de fondos tarda de 3 a 6 meses. 6 meses. Mateo no tenía 6 semanas. Desesperado, llamé directamente al representante de la farmacéutica, un tipo con voz de vendedor de autos, que probablemente ganaba en un mes lo que yo en un año. Me escuchó con una paciencia ensayada. Doctor Herrera, entiendo su situación, pero usted sabe cómo funciona esto. No podemos simplemente donar un fármaco de este costo fuera de un protocolo de ensayo clínico aprobado. ¿El Hospital General está en el protocolo de fase 13 para el Inmunoleu 7? No, pero... Entonces mis manos están atadas, doctor. Lo siento. Manos atadas. La frase favorita del sistema. Como último recurso, preparé un caso para el Comité de Ética del hospital. Era mi Ave María. Recopilé sus análisis, sus dibujos, una foto suya con su playera de los Pumas. Argumenté el artículo 4 de la Constitución, el derecho a la salud. Supliqué. Me senté frente a un tribunal de médicos que parecían más políticos que sanadores. El doctor Alcocer, jefe de medicina interna y un hombre más preocupado por su próximo congreso en Cancún que por los pacientes, me escuchó con una sonrisa condescendiente. Miguel, 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 dijo, como si hablara con un sobrino ingenuo. Tu pasión es admirable. De verdad que sí. Pero no podemos gestionar este hospital con el corazón. Tenemos que usar la cabeza. ¿Sabes el precedente que sentaríamos si aprobamos esto? Mañana tendríamos a 100 médicos exigiendo tratamientos de millones de pesos. Colapsaríamos el presupuesto en una semana. Nuestras manos están atadas. El círculo se había cerrado. Fundación, farmacéutica, comité. Todos me dieron la misma respuesta. El sistema estaba perfectamente diseñado para protegerse a sí mismo, incluso a costa de la vida de un niño. Salí de esa reunión y supe que se había acabado. Ya no había más puertas que tocar. Ya no había más papeleo. Solo quedaba la verdad. Tenía que decirle a la familia Torres que era hora de llamar a un sacerdote. Esa noche, no podía irme a casa. El hospital era mi prisión. Eran las 3 de la madrugada. Un silencio denso y pesado cubría el pabellón. La hora bruja. Estaba en la estación de enfermería, bebiendo un café que sabía a lodo quemado, mirando sin ver los monitores. Mi derrota era absoluta. Se ve usted de la fregada, Dr. Mike. Levanté la vista. Era Clara, la enfermera jefe del turno nocturno. Una mujer de unos 50 y tantos, con más experiencia en sus ojos cansados que yo en todos mis libros. Había trabajado en el General por 30 años. Había visto todo. Lo estoy, Clara, respondí, mi voz ronca. Voy a perder a Mateo. El niño de la 304, ¿verdad? El de la leucemia. Asentí. Es una lástima, un chiquillo tan lleno de luz. Y lo peor, Clara, lo peor es que existe una medicina. Una que podría salvarlo.
pero cuesta una fortuna. Mendoza dice que es imposible. Clara dejó el expediente que estaba revisando y me miró fijamente. Una mirada larga, indescifrable. Imposible no es, doctor, dijo en voz baja, casi en un susurro. Me enderecé. ¿Qué? Bajé la voz. Se acercó más. Había un olor a menta y café en su aliento. Imposible es la palabra que usan los de arriba para no decir injusto. Clara, ¿de qué estás hablando? Ella dudó, mirando por encima de su hombro. El pasillo estaba vacío. Anoche me pidieron cubrir un turno en el otro lado. El otro lado era como llamábamos al Instituto de Alta Especialidad, el ala privada del hospital. Un universo paralelo conectado por un puente de cristal, pero a 1.000.000 de años luz en términos de recursos. El lugar donde el mármol reemplazaba al linóleo desgastado. Tuve que organizar la farmacia de especialidad de ellos, continuó Clara. Tienen aire acondicionado ahí dentro, ¿puede creerlo? Como si fuera una tienda de lujo. Y lo vi. ¿Viste qué? El nombre. El que usted mencionó en la junta de la mañana. Inmunoleux 7. Mi corazón dio un vuelco. ¿Estás segura? Absolutamente. Vi la orden, 3 cajas. En el refrigerador principal. Nuevecitas. Me levanté de la silla, la sangre subiendo a mi cabeza, haciéndome sentir mareado. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Llegaron ayer, doctor. ¿Y sabe para quién son? Su voz era un susurro lleno de veneno. Para el hijo de un diputado. Un tal, no sé, un apellido de esos que salen en las noticias. El chico ni siquiera ha sido internado. Tiene una cirugía programada para la próxima semana. Las cajas están ahí, sentadas, esperando. El aire salió de mis pulmones como si me hubieran golpeado. No estaba en Houston, no estaba en Alemania. Estaba aquí, a 200 metros. Separado de Mateo por un pasillo, una puerta con llave y un apellido. Me despedí de Clara, mi mente zumbando. Salí de la estación de enfermería y caminé como un autómata. Crucé las puertas dobles que separaban mi pabellón del corredor principal. Vi el puente de cristal que llevaba al ala privada. Era como cruzar una frontera. Dejé atrás el ruido, el olor a enfermedad, el caos. Y entré en el silencio. El piso brillaba. El aire olía a limpio, casi a flores. Había cuadros en las paredes. Caminé por los pasillos vacíos y lujosos hasta que la encontré. Farmacia de alta especialidad. Una puerta sólida, de metal, con un lector de tarjetas magnéticas. Puse mi mano sobre el acero frío. Podía sentir la vibración del sistema de refrigeración del otro lado. Ahí dentro estaba la vida de Mateo. Imposible, me había dicho Mendoza. Mentira. Una maldita mentira. No era imposible. Simplemente no era para él. No para el hijo de un vendedor de esquites de Nesa. Era para el hijo de alguien importante. Regresé a mi pabellón. El contraste me golpeó como un insulto. El olor a cloro, el llanto de un bebé, la luz parpadeante del pasillo. Fui al cuarto de Mateo. Entré en silencio. Estaba dormido. Su respiración era superficial. Un leve silbido con cada exhalación. Su padre, el señor Torres, dormía en la silla de plástico plegable. Una silla diseñada para ser incómoda, para que nadie se quedara demasiado tiempo. La señora Torres estaba en un rincón, arrodillada en el suelo frío, rezando en silencio a una pequeña estampa de la Virgen de Guadalupe. Me quedé allí, observando esa escena de fe y desesperación. Y la rabia que sentí fue algo que nunca había experimentado. No era una rabia caliente, era fría, blanca, precisa. El sistema no estaba roto. Estaba funcionando exactamente como fue diseñado, para proteger a los ricos y dejar morir a los pobres. El sistema era el verdadero criminal. Y yo, al obedecerlo, me estaba volviendo su cómplice. Miré la puerta de la habitación. Miré el pasillo que llevaba al puente de cristal. Miré a Mateo. Y entonces, el pensamiento, la idea monstruosa y terrible, finalmente echó raíces. ¿Y si? ¿Y si el sistema se equivoca? ¿Y si una de esas cajas simplemente desapareciera? No era un plan. Era una blasfemia. Era el fin de mi carrera. Era un crimen. Pero mientras miraba el rostro pálido de ese niño, por primera vez, el crimen no me pareció una locura. Me pareció la única opción. Regresé a la estación de enfermería.
pero ya no era el mismo hombre que la había dejado minutos antes. El doctor Mike, el payaso de hospital con calcetines de colores, el idealista que creía en mover cielo y tierra, había muerto en el pasillo de lujo del ala privada. En su lugar, había un hombre con un frío glacial en el pecho. Un hombre con un solo propósito. La rabia se había solidificado, convirtiéndose en algo mucho más peligroso. Determinación. Me senté frente a la computadora, mis manos temblando. Pero no de miedo, de furia. Abrí el expediente de Mateo. Edad, 8 años. Procedencia, Nezahualcóyotl. Ocupación de los padres, comerciantes en vía pública. Diagnóstico, leucemia linfoblástica aguda refractaria. Pronóstico, terminal. Cerré el archivo. Abrí otro navegador. Busqué el nombre del diputado cuyo hijo tenía la cirugía programada. Lo encontré en 2 segundos. Fotos suyas cortando listones, inaugurando parques. Fotos de su familia en Acapulco. Un hijo adolescente, sonriendo, con un bronceado perfecto, aparentemente sin ninguna enfermedad. Quizás era un procedimiento estético menor disfrazado de cirugía mayor para el seguro. No importaba. Ellos tenían 3 cajas de Immunoleu 7. Mateo no tenía ninguna. En ese momento, mi juramento hipocrático se reescribió en mi cabeza. Ya no se trataba de no hacer daño. Se trataba de impedir el daño. Y el sistema, Mendoza, el diputado, la puerta cerrada de esa farmacia. Ellos estaban causando un daño activamente. Estaban asesinando a Mateo con indiferencia. Mi juramento no era con el inventario del hospital. Era con el niño de la cama 304. La decisión estaba tomada. No era una pregunta. Era un plan de acción. Voy a robar esa medicina. Pero, ¿cómo? Soy un pediatra, no un ladrón de bancos. No podía simplemente romper el cristal. Mi cerebro, entrenado para diagnósticos diferenciales, empezó a analizar el problema. Necesitaba que el robo no pareciera un robo. Necesitaba que pareciera un error administrativo, un fantasma en el sistema. Pasé el resto de la noche trazando un mapa mental. El ala privada, la farmacia, el lector de tarjetas, el inventario digital. Acceso físico. Necesitaba una tarjeta de acceso. La mía solo funcionaba para pediatría y urgencias. La puerta de la farmacia privada era de nivel 5. Acceso digital. Aun si entraba, tomar la caja activaría una alerta en el inventario digital en cuanto el sistema registrara la discrepancia. Necesitaba que el sistema pensara que la medicina nunca había estado allí, o que había sido movida legítimamente. El momento. Necesitaba hacerlo en el punto más ciego del hospital. La madrugada. Entre las 3 y las 4 a.m., cuando el personal es mínimo y la vigilancia es más laxa. 3 problemas, y todos apuntaban a una sola solución. No podía hacerlo solo. Necesitaba un cómplice. Necesitaba a alguien que tuviera acceso de nivel 5, que entendiera el sistema de inventario, y que odiara a la administración tanto como yo. Necesitaba a Clara. La busqué al día siguiente. La encontré en la cafetería del sótano, el único lugar donde el café sabía peor que en mi piso. Estaba almorzando sola, leyendo una revista de chismes. Me senté frente a ella sin preguntar. Levantó la vista. Sus ojos cansados me analizaron. Doctor, ¿durmió algo? Clara, necesito tu ayuda. Ella cerró la revista. Su expresión se endureció. Mire, doctor. Lo que le dije anoche sobre la medicina, olvídelo. Fue un chisme de pasillo. No quiero problemas. Me faltan 3 años para mi jubilación. Tengo nietos. No voy a arriesgar mi chamba por un niño que se está muriendo. Por un sistema que no va a cambiar. Corrigió ella, su voz firme. He visto a muchos como usted, doctor Mike, llenos de fuego. Vienen, luchan, se queman. Y se van. Y los que nos quedamos como yo, tenemos que seguir limpiando el desorden. El hospital siempre gana. Esta vez no. ¿Y qué va a hacer? ¿Otra carta a Mendoza? ¿Una huelga de hambre? Me incliné sobre la mesa. El olor a guisado rancio de la cafetería me revolvía el estómago. Voy a robarla, Clara. Ella se quedó inmóvil. No parpadeó, no se rió, solo me miró. Está loco, dijo en voz baja. Estoy desesperado, y tengo un plan, pero no puedo hacerlo sin ti.
Eres la única que tiene el acceso y que sabe cómo funciona el sistema de inventario de allá. ¿Y por qué diablos cree que yo haría eso? ¿Por qué arriesgaría mi vida por usted? No por mí, por él. Ella desvió la mirada. La batalla interna era visible en su rostro. 30 años de frustración, luchando contra el miedo a perderlo todo. No puedo, doctor. Lo siento. Se levantó para irse. Clara, espera. Ella se detuvo, pero no se volteó. No te pido que lo hagas. Solo te pido una cosa. Ven conmigo. Ahora. Solo ven a verlo. Míralo a los ojos. Y si después de eso todavía puedes decirme no, te juro que nunca volveré a molestarte. Ella no se movió. El silencio se extendió. Finalmente, suspiró. Un sonido que pareció arrastrar el peso de 30 años de injusticias. 5 minutos, doctor. Y luego me deja en paz. La guié de vuelta al pabellón. El olor a cloro se intensificó. El llanto de un bebé con cólico resonaba en el pasillo. Entramos en la habitación 304. La escena era la misma, pero peor. Mateo estaba despierto, pero sus ojos estaban idos, perdidos en la fiebre. Sus labios estaban secos, partidos. La señora Torres estaba a su lado, mojándole la frente con un paño húmedo, cantándole en voz baja una canción de cuna que se rompía con sus sollozos. El señor Torres estaba junto a la ventana, dándonos la espalda, sus hombros temblando. Mateo giró la cabeza débilmente hacia nosotros. «Doctor Mike», susurró, su voz como el roce de papel de lija. Me arrodillé junto a su cama, tragándome el nudo en la garganta. «¿Qué pasa, campeón?» Me duele». Clara se quedó parada en la puerta. Vi su rostro endurecerse, no de ira, sino de una resolución que reflejaba la mía. Vio a la señora Torres. Vio al señor Torres. Vio al niño. Se acercó. Con una eficiencia que solo dan los años, revisó la vía de Mateo, ajustó el goteo de la morfina y acomodó sus almohadas. «Vas a estar bien, mi niño», le dijo, su voz sorprendentemente suave. Mateo cerró los ojos. Clara se levantó y me miró. Asintió una sola vez. Y salió de la habitación. La seguí al pasillo. «Esta noche», dijo ella sin mirarme. «A las 3:15 a.m. Es el cambio de guardia de seguridad. Tienen un punto ciego de 5 minutos. Pero tu tarjeta... el acceso... Dejo mi tarjeta de acceso en el segundo cajón de la estación de enfermería, debajo de las gasas. Siempre se me olvida ahí, soy una descuidada». Me miró fijamente. «El código de la computadora de la farmacia es 1985. ¿1985? El año del terremoto. Irónico, ¿no? El año en que este hospital se cayó y se volvió a levantar. Lo pusieron como recordatorio». «Clara, ¿y el inventario?» «De eso me encargo yo. Cuando tomes la caja, escóndela en el cuarto de limpieza del pasillo 3. Yo haré la transferencia en el sistema después de que tú salgas. Lo moveré al inventario de pediatría como muestra de ensayo clínico no asignada. Nadie revisa esa categoría. Pero tienes que estar fuera de ahí en 4 minutos. ¿Y tú?» «Yo solo soy una vieja enfermera que se olvida su tarjeta. Usted es el ladrón, doctor. Ahora, si me disculpa, tengo trabajo que hacer». Se alejó, sus pasos firmes sobre el linóleo. Y yo me quedé allí, mi corazón latiendo con una mezcla de terror y una esperanza salvaje. El plan estaba en marcha. Esa noche, el tiempo se arrastró. Cada segundo era una hora. A las 2:00 a.m., hice mis rondas, mi bata sintiéndose extrañamente pesada. A las 3:00 a.m., el hospital estaba muerto. El silencio era total. A las 3:10 a.m., fui a la estación de enfermería. Estaba vacía. Abrí el segundo cajón. Debajo de las gasas estériles estaba su tarjeta. Mi mano tembló al tomarla. 3:13 a.m. Empecé a caminar. Mis pasos resonaban en el pasillo vacío. 3:14 a.m. Crucé el puente de cristal. El ala privada era oscura, silenciosa, como un mausoleo. El aire acondicionado zumbaba. 3:15 a.m. Llegué a la puerta. Farmacia de alta especialidad. Saqué la tarjeta de Clara. La deslicé. Un clic ensordecedor. La luz del lector cambió de rojo a verde. Empujé la puerta. El cuarto estaba helado. Un zumbido constante de los refrigeradores. El olor era estéril, químico. Mi corazón estaba en mi garganta.
Fui al refrigerador principal. Abrí la puerta. El vapor frío salió a recibirme. Y allí estaban. 3 cajas pequeñas, blancas, con el nombre Immunoleux 7, impreso en letras azules. Era la vida de Mateo en un instante. Mi mano se extendió. Tomé una caja. Era ligera, casi insignificante. Pero pesaba más que mi carrera, que mi futuro, que mi libertad. Cerré el refrigerador. La caja estaba fría contra mi pecho. La escondí dentro de mi bata. 3:17 a.m. Salí de la farmacia, cerrando la puerta con cuidado. Se cerró con otro clic. Di un paso hacia el pasillo, y mi corazón se detuvo. Pasos. Lentos. Pesados. Un guardia de seguridad. Estaba a mitad del pasillo, dándome la espalda, pero caminando lentamente hacia mí, revisando las puertas. No había dónde esconderse. Retrocedí un paso. A mi derecha, la puerta de un baño. Me deslicé dentro justo cuando él se giraba. Apagué la luz, me metí en uno de los cubículos y me subí al inodoro, conteniendo la respiración. Escuché sus pasos detenerse justo afuera de la puerta del baño. Escuché el crujido de su radio. Por favor, sigue caminando. Por favor, sigue caminando. Mi cuerpo estaba rígido. La caja del medicamento se sentía como un bloque de hielo contra mi corazón. Escuché sus botas reanudar la marcha. Se alejó. Esperé 30 segundos que parecieron 30 años. Salí del baño. El pasillo estaba vacío. 3:19 a.m. Corrí. No caminé, corrí. Crucé el puente de cristal como si el diablo me persiguiera. Regresé a mi mundo, al caos familiar de pediatría. Fui al cuarto de limpieza del pasillo 3. Escondí la caja detrás de unas botellas de cloro. Me apoyé contra la pared, mi cuerpo temblando tan violentamente que apenas podía mantenerme en pie. Lo había hecho. Había cruzado la línea. Ya no era solo el Dr. Mike, era un ladrón. Y por primera vez en semanas, sentí que por fin había cumplido mi juramento. El cuarto de limpieza olía a cloro y a miedo. Me quedé allí, con la espalda pegada a la pared, sosteniendo la pequeña caja helada contra mi pecho. Mi corazón latía tan fuerte que temía que el guardia de seguridad pudiera oírlo desde el otro pasillo. Había cruzado la línea. Había cometido un delito federal. Había destruido mi carrera, mi vida entera, en menos de 10 minutos. Y sin embargo, mientras sostenía esa caja, sentí una calma que no había sentido en semanas. Tenía la vida de Mateo en mis manos. Esperé hasta las 6 a.m., cuando el caos del cambio de turno cubría el hospital. Salí del cuarto de limpieza como si nada, con la caja escondida en el bolsillo interior más grande de mi bata. Caminé al laboratorio de pediatría, un pequeño cuarto que solo yo usaba para preparaciones especiales. Con manos temblorosas, reconstituí el polvo liofilizado. Era un líquido claro, casi insignificante. Parecía agua. Pero yo sabía que era la sustancia más cara y peligrosa del planeta. Ahora venía la parte más difícil: administrarlo. No podía simplemente colgarlo en el tripié de Mateo. Mendoza, los residentes, las otras enfermeras, todos lo verían. Todos preguntarían. Necesitaba un disfraz. Encontré a Clara en la estación de enfermería, su rostro pálido pero firme. No dijimos nada sobre la noche anterior. Solo un asentimiento. Clara, dije en voz baja. Voy a iniciar un nuevo protocolo con Mateo. Experimental. Ella entendió de inmediato. Asintió. ¿Nombre del protocolo?, preguntó, su voz profesional, tecleando en la computadora. Protocolo 005, ensayo clínico ciego. Entendido, doctor. Protocolo 005. Sus dedos volaron sobre el teclado, creando un fantasma en el sistema. Voy a bloquear las alertas de farmacia para esta cama. Y necesitará análisis de sangre cada 6 horas para monitorear la respuesta, ¿correcto? Correcto. Gracias, Clara. No me agradezca. Salve a ese niño. Tomé una bolsa de solución salina estéril y le inyecté la dosis del Immunoleux 7. Luego, envolví la bolsa en una de las cubiertas opacas de color ámbar que usamos para medicamentos fotosensibles. Parecía una infusión normal de vitaminas, o quizás un antibiótico raro. Nadie sospecharía. Entré en la habitación 304. Los padres de Mateo me miraron con esa mezcla de agotamiento y esperanza desesperada.
Doctor Mike, ¿cómo está? Vamos a intentar algo nuevo, les dije, mi voz sonando extrañamente tranquila. Es algo experimental, una nueva terapia. No puedo prometerles nada, pero es nuestra mejor oportunidad. La señora Torres se aferró a su rosario. Lo que usted diga, doctorcito, lo ponemos en sus manos y en las de Dios. Colgué la bolsa. Conecté la línea a la vía central de Mateo. Abrí la válvula de goteo. Gota, gota, gota. Cada gota era un segundo de mi carrera desapareciendo. Cada gota era una posibilidad de anafilaxia, una reacción alérgica que no podría explicar. Cada gota era mi confesión líquida. Me senté junto a su cama durante las siguientes 4 horas. Vi el líquido ámbar descender, entrar en su vena, y recé. Recé a la Virgen de Guadalupe de la señora Torres. Recé a Hipócrates. Recé a cualquier deidad que estuviera escuchando. No pasó nada. No hubo reacción alérgica. No hubo paro cardíaco. Mateo simplemente durmió, su respiración tan superficial como siempre. Me sentí decepcionado. ¿Había arriesgado todo para que no pasara nada? Los primeros 2 días fueron una tortura. La fiebre de Mateo persistía. Sus análisis de sangre seguían siendo un desastre. Mendoza pasó por el pabellón, sus ojos de reptil barriendo la sala, y me preguntó por el estado de Mateo. Sigue crítico, le dije, evitando su mirada. Una lástima, respondió él, y siguió su camino. Clara me miraba desde la estación de enfermería con preocupación. ¿Había fallado? ¿Había robado una medicina multimillonaria solo para ver a Mateo morir de todos modos? La culpa ahora era doble, la culpa de fallarle al niño y la culpa del crimen que había cometido en vano. En la mañana del tercer día, ocurrió. Entré en la habitación y el aire se sentía diferente. La señora Torres no estaba rezando. Estaba llorando. Pero eran lágrimas silenciosas, con una sonrisa temblorosa en su rostro. Doctor Mike, susurró. Miré a Mateo. Estaba despierto. Y me estaba mirando. Sus ojos, antes nublados por la fiebre, estaban claros. Hola, doctor Mike, dijo, su voz apenas un graznido. Hola, campeón, respondí, mi corazón dando un vuelco. Tengo hambre. Casi me caigo. Hambre. No había tenido hambre en semanas. ¿Qué quieres? Mateo lo pensó un segundo. Una gelatina de uva. Corrí a la estación de enfermería. Clara, una gelatina de uva para la 304, ahora. Clara soltó una carcajada que se convirtió en un sollozo. Le saqué sangre. Corrí personalmente la muestra al laboratorio. 1 hora después, tenía los resultados. Miré la hoja, y mis manos temblaban tanto que no podía leerla. Finalmente, enfoqué los números. Células blásticas, 80%, 75%, 60%. El día anterior estaban en 90%. Hoy estaban en 45%. El medicamento estaba funcionando. Estaba funcionando como un milagro, como una bomba de neutrones que solo mataba al enemigo. En una semana, Mateo estaba sentado en la cama, discutiendo con su padre sobre por qué los Pumas eran mejores que el América. En 2 semanas, la fiebre había desaparecido por completo y su médula ósea estaba limpia. Limpia. Remisión total. El pabellón de pediatría se convirtió en un lugar de peregrinación. Enfermeras de otros pisos venían a ver al niño milagro, de la 304. Los padres de Mateo me trataban como a un santo. Lloraban, besaban mis manos, me traían comida que no podía aceptar. Usted es un ángel, doctor Mike, me dijo el señor Torres, con los ojos llenos de lágrimas. Dios lo envió. Yo solo sonreía, asintiendo, mientras el peso de mi secreto me aplastaba. Acepté su gratitud sintiéndome el peor de los fraudes, y al mismo tiempo, el único médico honesto en todo el edificio. Ver a Mateo sonreír, verlo patear su balón de fútbol en el pasillo, me hizo darme cuenta de algo fundamental. Hay una diferencia abismal entre lo que es legal y lo que es justo. A veces, para hacer el bien, para cumplir con el verdadero espíritu de nuestro juramento, hay que romper las reglas más superficiales. Si tú también crees que hay momentos en que la compasión debe estar por encima de la burocracia, te pido que le des un like a este video. Es una confesión difícil de hacer, y me pregunto qué habrías hecho tú en mi lugar.
¿Arriesgarías tu carrera, tu libertad, por salvar la vida de un niño? Déjame tu opinión sincera en los comentarios. Realmente necesito saber qué piensas. Mi historia no es única. Hay tantas cosas que callamos los médicos, tantas batallas que libramos en secreto. Suscríbete al canal si quieres escuchar más confesiones como esta. El milagro, sin embargo, tenía un precio. Y la cuenta estaba por llegar. A la tercera semana, mientras preparaba el alta de Mateo, recibí la llamada. El licenciado Mendoza necesita verlo en su oficina. Inmediatamente. Mi estómago se convirtió en un bloque de hielo. Sabía que había llegado el momento. El ala privada, el mundo de lujo, había descubierto el robo. El diputado, o quien fuera, había llegado para su tratamiento, y la medicina no estaba. Caminé hacia la oficina de Mendoza, no como un médico, sino como un condenado caminando hacia el patíbulo. Entré. Mendoza no estaba solo. Estaba con el doctor Alcocer, el jefe de medicina interna, y dos hombres con trajes oscuros que solo podían ser abogados del hospital. Siéntese, doctor Herrera, dijo Mendoza. Su voz gris habitual había desaparecido, reemplazada por un tono de acero frío. Me senté. Es una situación muy delicada, Miguel, comenzó Alcocer. Como sabes, ha habido un incidente, una discrepancia en el inventario de la farmacia de alta especialidad. Un medicamento de muy alto costo ha desaparecido. Asentí, sin decir nada. Hemos revisado los registros de acceso, continuó Mendoza. Y es muy extraño. La tarjeta de la enfermera jefe Clara Gómez fue usada para entrar a esa farmacia a las 3:15 a.m. el día 14. Miré a Mendoza a los ojos. ¿Y usted, doctor Herrera?, dijo, consultando un papel. Fue visto en las cámaras de seguridad en el puente de cristal que lleva al ala privada a las 3:14 a.m. y saliendo a las 3:19 a.m. El silencio en la sala era absoluto. Me tenían. Miguel, dijo Alcocer, tratando de jugar al policía bueno, esto es increíblemente serio. Estamos hablando de un delito grave. Robo, malversación de activos del hospital. Podrías ir a la cárcel. La enfermera Gómez, por supuesto, será despedida por su negligencia. A menos que... ¿A menos que? Pregunté. A menos que nos expliques qué pasó. Quizás fue un error. Quizás la enfermera Gómez está confundida. Quizás ella actuó sola. Solo necesitamos la verdad. Entendí la oferta. Querían un chivo expiatorio. Querían que culpara a Clara, la vieja enfermera a punto de jubilarse. Ella sería el cordero de sacrificio, y yo, el médico prometedor, tal vez recibiría una suspensión, una palmada en la muñeca. Vi sus rostros. Mendoza, el burócrata. Alcocer, el político. Los abogados, los tiburones. Y entonces, pensé en Mateo. Pensé en su risa, en su playera de los Pumas, en el sabor de la gelatina de uva. Sonreí. Una sonrisa pequeña, cansada. No fue un error, licenciado. Mendoza me miró fijamente. ¿Qué está diciendo, Herrera? Estoy diciendo que no fue ninguna coincidencia. No fue un error de la enfermera Gómez. Fui yo. El doctor Alcocer se atragantó con su café. Yo tomé la medicina, dije, mi voz tranquila, cada palabra cayendo como una piedra en un lago. Yo le pedí a Clara su tarjeta. Yo entré a esa farmacia. Y yo le administré el medicamento a mi paciente. ¿Está confesando?, gritó uno de los abogados. Estoy testificando, corregí. Ustedes me dieron a elegir. Me dieron a elegir entre sus reglas y mi juramento. Entre su presupuesto y la vida de un niño. Ustedes eligieron el presupuesto. Yo elegí a mi paciente. Has destruido tu carrera, siseó Mendoza. No. He cumplido con mi deber. Llamen a seguridad, dijo Mendoza, su rostro pálido de furia. Estás despedido. Tu licencia será revocada. Clara no tuvo nada que ver con esto, dije levantándome. Yo la engañé. Le robé la tarjeta. Era una última mentira para protegerla. Pero en ese momento, la puerta se abrió. Era Clara. Eso no es verdad, dijo, su voz firme, entrando en la sala. Yo le di la tarjeta. Y falsifiqué el registro del sistema para cubrirlo. Yo también soy culpable. ¿Y sabe qué, licenciado? Lo volvería a hacer mañana mismo. El caos que se desató fue monumental.
El escándalo sacudió al Hospital General. Clara y yo fuimos despedidos sumariamente, escoltados fuera del edificio por guardias de seguridad, como si fuéramos criminales comunes. El hospital, por supuesto, silenció todo, amenazándonos con acciones legales si hablábamos. Recogí mis cosas de mi casillero. Mi bata de repuesto, mis calcetines de superhéroes, una foto de Mateo que él mismo había dibujado. Metí todo en una caja de cartón. Mientras salía por la puerta principal del hospital, ese lugar que había sido mi vida, me sentí extrañamente ligero. Había perdido mi trabajo, mi futuro, mi licencia. Lo había perdido todo. El sol de la tarde en la Ciudad de México me cegó por un momento. Y entonces los vi. En la acera, al lado de su puesto de esquites que habían traído hasta aquí, estaba la familia Torres. Mateo estaba de pie. No en una silla de ruedas. De pie, pateando un balón de fútbol contra una jardinera. Llevaba su playera de los Pumas por encima de la ropa. Su cabello había empezado a crecer de nuevo. Me vio. Sus ojos se abrieron como platos. «¡Dr. Mike!», gritó. Y corrió. No caminó. Corrió hacia mí con toda la fuerza de sus 8 años. Solté la caja, mis diplomas, mis libros, todo se desparramó por el suelo. No me importó. Me arrodillé y abracé a ese niño, mientras él se aferraba a mi cuello, riendo. Lo levanté en brazos, el peso vivo y saludable de un niño en remisión, y enterré mi rostro en su cabello, y por primera vez en mi vida lloré no de rabia, no de tristeza, sino de pura y absoluta certeza. «Doctor», dijo la señora Torres, acercándose con lágrimas en los ojos. «Nos enteramos. Lo que hizo por mi hijo. No hay palabras. Dios me lo bendiga. Usted es un santo». «No soy un santo, señora Torres», le respondí, mi voz rota, sin bajar a Mateo. «Solo soy un pediatra. Salí del hospital sin mi bata, sin mi licencia, sin mi carrera. Pero mientras sostenía a Mateo, mientras sentía su corazón latiendo fuerte contra el mío, supe la verdad. No había perdido nada. Acababa de ganar lo único que importaba. Mi confesión no es de arrepentimiento, es de orgullo. Soy Miguel Herrera, y cumplí mi juramento.